No es solo que su marido esté entre rejas en una cárcel de París. Lo verdaderamente oscuro es lo que se ha empezado a descubrir sobre ella. Y esta vez, ni Raquel Mosquera, con su sonrisa de plató y sus palabras medidas, ha podido ocultarlo más. Porque lo que Emma García y su equipo destaparon en pleno directo ha dejado a todo Telecinco temblando. Durante años, Raquel ha querido mantener esa imagen de mujer fuerte, luchadora, emprendedora, esa viuda que nunca se rindió tras la muerte de Pedro Carrasco. Pero ahora, todo ese relato empieza a resquebrajarse. Lo que se ha filtrado desde Fiesta, el programa que conduce Emma García, no solo tiene que ver con el encarcelamiento de su marido, Isi, al que muchos ya daban por desaparecido, sino con algo mucho más profundo, las sombras que rodean la vida personal y económica de la propia Mosquera. Según las informaciones que salieron a la luz, el marido de Raquel fue detenido en las Antillas francesas y trasladado a una prisión en París, donde se encuentra desde hace meses. Pero lo que nadie se esperaba era lo que vendría después. La reportera Arabella Otero viajó hasta allí, hasta la misma puerta del centro penitenciario, para confirmar si realmente Isi estaba encerrado, y descubrió algo que puso patas arriba todo el plató. Porque no se trataba solo de la detención. Había un patrón. Un trasfondo. Algo que llevaba tiempo gestándose en silencio. Mientras Isi permanecía en prisión preventiva, el entorno de Raquel empezaba a murmurar sobre su extraña actitud en los últimos meses. No bajaba a la piscina, apenas se dejaba ver en su urbanización de Las Rozas, y según los vecinos, su semblante era completamente distinto al habitual. Algo no cuadraba. Y justo ahí es donde entra Emma García. En Fiesta, con esa mirada seria que pocas veces utiliza, anunció que el programa tenía pruebas, datos y testimonios que desmontaban por completo la fachada de serenidad de la peluquera más televisiva del país. Hoy vamos a contar lo que nadie se ha atrevido a decir hasta ahora, soltó la presentadora antes de dar paso a los colaboradores. Y desde ese instante, el ambiente en el plató cambió. Quique Calleja fue el primero en hablar. Reveló que Isi llevaba encarcelado desde hacía 4 meses, algo que Raquel había conseguido ocultar incluso a algunos de sus más cercanos. Pero la bomba llegó con Saúl Ortiz. Con papeles en mano, dijo tener acceso a la documentación financiera de la empresa de Raquel, aquella sociedad que fundó junto a Pedro Carrasco hace casi 3 décadas. Lo que mostró dejó helados a todos. Más de 500.000 euros en deudas. Una quiebra técnica. Embargos. Y un futuro económico al borde del colapso. Así, sin anestesia. Y mientras el público se removía en sus asientos, las cámaras enfocaban el rostro de Emma García, que apenas podía disimular la gravedad de lo que estaban contando. En ese momento, nadie entendía cómo era posible que una mujer tan trabajadora, que había presumido de tener su negocio en pie durante casi 30 años, estuviera al borde de la ruina. Y lo más inquietante era lo que se insinuaba entre líneas, que el dinero que mantenía su nivel de vida no provenía precisamente de su peluquería. Lo que estáis a punto de escuchar va a cambiar la percepción que teníais de Raquel Mosquera, advirtió uno de los colaboradores. Y lo que vino después fue aún peor. Quédate porque lo que viene es un bombazo. Lo que empezó como una simple crónica sobre el arresto de Isi se convirtió en una auténtica tormenta mediática. En cuestión de minutos, el nombre de Raquel Mosquera volvió a ocupar todos los titulares, pero esta vez no como la peluquera simpática y mediática, sino como una mujer acorralada por las deudas, los rumores y el escándalo. En el plató de Fiesta, el ambiente era de pura tensión. Nadie se atrevía a pronunciar en voz alta lo que todos estaban pensando. Saúl Ortiz, con los papeles sobre la mesa, insistía, no estamos hablando de un bache económico puntual. Estamos hablando de una empresa con $500.000 de euros en pérdidas, embargos y una gestión que podría acabar en concurso de acreedores. La frase cayó como un jarro de agua fría. Emma, siempre prudente, intentó mantener el tono, pero la bomba ya había estallado. ¿Y cómo se llega a eso?, preguntó con una mezcla de incredulidad y preocupación. Y fue entonces cuando uno de los colaboradores deslizó, casi susurrando, tal vez haya más relación entre la situación económica y el caso de Isi de lo que pensamos. Esa frase cambió el tono del debate. Porque si hasta ese momento todo parecía girar en torno a la desgracia personal de Raquel, de repente surgía una sospecha más inquietante. ¿Y si el dinero que faltaba tenía un origen turbio? ¿Y si lo de Isi y los estupefacientes, como había sugerido Belén Esteban días antes, no era un rumor sin fundamento? El público, en silencio, miraba con los ojos muy abiertos. Los colaboradores se lanzaban miradas nerviosas. Nadie quería decirlo directamente, pero la idea estaba en el aire, que quizás Raquel no solo estaba atravesando una mala racha, sino que podría haber algo más detrás de su aparente fortaleza. Mientras tanto, en paralelo, Fiesta enviaba a Arabella Otero hasta París para verificar la información. La reportera, móvil en mano, retransmitía desde la mismísima puerta de la prisión de Fresnes. Estamos justo aquí,
donde según nuestras fuentes se encuentra privado de libertad el marido de Raquel Mosquera. Hemos podido hablar con personas del entorno de Isi y nos aseguran que la detención no fue en Francia, sino en las Antillas francesas, desde donde fue trasladado hasta aquí. Lo que pasó a continuación dejó a todos boquiabiertos. Arabella explicó que Isi fue detenido solo, sin ningún grupo ni acompañantes, lo que descartaba de momento cualquier red organizada. Pero lo más sorprendente fue su siguiente frase: nos confirman que Raquel ha viajado hasta aquí al menos en 2 ocasiones. El plató se quedó helado. Nadie sabía que Raquel había estado yendo a París. Nadie lo había visto, ni en el aeropuerto, ni en redes sociales, ni en ningún programa. ¿Por qué lo había ocultado? ¿Qué estaba intentando proteger? Emma García, visiblemente impactada, lanzó la pregunta clave: ¿y qué ha pasado en esos viajes? ¿Ha podido ver a Isi? ¿Ha hablado con él? Pero Arabella fue tajante. No, Emma. Las visitas están restringidas y solo pueden realizarse si el preso lo autoriza. Y en este caso, no tenemos constancia de que haya podido verle cara a cara. El silencio se hizo eterno. Lo que parecía una historia de amor a distancia se convertía ahora en un relato de desesperación, secretos y desconfianza. Y mientras en pantalla aparecían imágenes del centro penitenciario, los colaboradores seguían comentando entre murmullos lo que nadie se atrevía a decir abiertamente. Parece que las desgracias no vienen solas, soltó alguien desde el fondo, y la frase resonó con fuerza. Porque, en efecto, el caso de Isi no era el único problema que tenía Mosquera. Desde hace meses, sus cuentas están intervenidas, su empresa en quiebra técnica, y su imagen pública cada vez más dañada. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque esa misma tarde, un nuevo dato filtrado en el plató iba a poner a Raquel contra las cuerdas. Espérate porque aún hay más. La imagen de Raquel Mosquera empezaba a tambalearse como un castillo de naipes. Lo que hasta hacía unas horas parecía una historia de amor truncada por la cárcel se transformaba en un entramado de problemas económicos, sospechas y silencios demasiado calculados. En el plató de fiesta, los colaboradores intentaban recomponerse mientras Emma García trataba de mantener la calma. Pero ya era imposible volver atrás. El público quería saberlo todo. ¿De dónde salían las deudas? ¿Qué había pasado con la peluquería que durante años fue símbolo de su esfuerzo? ¿Y por qué ahora, justo cuando su marido estaba en prisión, salían a la luz cifras tan alarmantes? Fue entonces cuando Saúl Ortiz, serio y con tono firme, soltó la cifra que desató el caos. Raquel Mosquera acumula más de 500.000 euros en deudas y embargos. Nadie en el plató pronunció palabra. €500.000. Era una cantidad difícil de imaginar incluso para alguien acostumbrado al foco mediático. Y lo más desconcertante era que esa sociedad, la misma que había fundado junto a Pedro Carrasco, y que mantenía viva incluso después de su muerte, seguía a su nombre, Carrasco y Mosquera S.L. Ella era administradora única y poseía el 100% de las participaciones. Pero, según los informes, la empresa estaba en quiebra técnica, lo que en lenguaje financiero significa que sus deudas superan con creces su patrimonio. ¿Y cómo se ha llegado a eso?, preguntó Emma con el ceño fruncido. Saúl no titubeó. Por una gestión complicada, embargos previos y una situación que viene de lejos. Antes de la pandemia ya arrastraba cuentas negativas. La peluquería se mantenía, pero apenas generaba beneficio. Y lo más llamativo es que, pese a todo, en 2024 Raquel se asignó un sueldo de casi 28.000 euros. Las reacciones no se hicieron esperar. Belén Rodríguez, desde su silla, levantó la voz. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo alguien con $500.000 de deuda se paga un sueldo de 28.000? Y ahí, de nuevo, se deslizó la insinuación que nadie se atrevía a afirmar, pero todos intuían, que el dinero podría venir de otra parte. Uno de los colaboradores, sin mencionar nombres, dejó caer la frase que encendió todas las alarmas. Tal vez la respuesta esté en lo que le ha pasado a Isi. El público estalló en murmullos. Los rostros de los tertulianos reflejaban una mezcla de sorpresa y prudencia. Nadie se atrevía a afirmarlo directamente, pero el mensaje era claro. Si Isi estaba siendo investigado por un asunto relacionado con sustancias prohibidas, como había insinuado Belén Esteban días antes, ¿podría ese dinero irregular haber pasado por las manos de Raquel sin que ella lo supiera? Mientras tanto, la propia Mosquera permanecía en silencio absoluto. No concedía entrevistas, no atendía llamadas y, según se dijo, ni siquiera se presentaba en la peluquería con la frecuencia habitual. Los vecinos hablaban de un comportamiento extraño, de una mujer ausente, apagada, a la que apenas veían salir de casa. Y por si fuera poco, se destapó otro detalle. Hacía solo unos meses había vendido su casa en Galapagar, una propiedad valorada en una buena suma, pero lo que obtuvo apenas le sirvió para pagar la hipoteca. De esa operación, lejos de ganar dinero, salió casi a cero. Estamos ante un derrumbe económico,
personal y mediático, concluyó uno de los colaboradores. Raquel ha pasado de tener estabilidad, peluquería, familia, marido y casa, a encontrarse en un torbellino de problemas legales, financieros y sentimentales. Lo que nadie se esperaba era que el golpe más duro aún no había llegado. Porque mientras el equipo de fiesta investigaba los movimientos financieros, otra fuente cercana a la familia se puso en contacto con la redacción del programa. Y lo que contó encajaba demasiado bien con lo que hasta ese momento solo eran rumores. Según esa fuente, Raquel sabía perfectamente que Isi llevaba meses en problemas, y que sus viajes a París no fueron simples visitas de apoyo, sino gestiones urgentes relacionadas con algo que ella necesitaba resolver antes de que el tema saliera a la luz. Lo que vas a escuchar ahora te va a dejar helado. A partir de ese momento, las piezas del puzzle empezaron a encajar, y lo que se dibujaba no era precisamente una historia bonita. Raquel Mosquera, la eterna superviviente, la viuda que había conquistado el cariño del público, parecía estar atrapada en un laberinto del que no encontraba salida. El equipo de fiesta había confirmado que sus viajes a París no eran un simple gesto de amor o de preocupación. Según la reportera Arabella Otero, Raquel habría estado en la prisión de Fresnes al menos 2 veces, y una de ellas justo después de que se filtraran las primeras noticias sobre la detención de Isi. Pero lo más inquietante fue lo que los periodistas descubrieron al hablar con su entorno más cercano. Raquel no viajó sola. Fuentes del programa aseguraron que, en uno de esos desplazamientos, la acompañó un asesor legal que no forma parte de su bufete habitual. Nadie entendía por qué una visita personal requería la presencia de un abogado, ni por qué había tanto secretismo alrededor de esos viajes. Ni siquiera sus amigas de confianza sabían que había estado en Francia. Raquel está escondiendo algo, dijo una de ellas en un mensaje que se leyó en el plató, y la frase sonó como una sentencia. Mientras tanto, su silencio en redes sociales se hacía cada vez más ensordecedor. Ella, que solía compartir cada paso de su vida con naturalidad, había desaparecido de Instagram durante semanas. Hasta que, finalmente, publicó un mensaje que levantó más sospechas que tranquilidad. Prefiero guardar silencio. No es el momento de hablar, pero mi abogado penalista está pendiente de todo. Aquellas palabras, lejos de calmar los ánimos, encendieron todas las alarmas. ¿Por qué necesitaba un abogado penalista? ¿Por qué no aclaraba nada si todo era tan simple? Emma García lo dijo con franqueza. A veces el silencio es más elocuente que cualquier declaración. Y tenía razón. Porque mientras ella callaba, las informaciones seguían acumulándose. En el programa se habló de un embargo previo a la pandemia, de 2 hipotecas consecutivas, de una peluquería en números rojos y de una expansión fallida de su marca de ropa y bolsos. Todo eso formaba un cóctel explosivo que parecía a punto de estallar. Belén Esteban, siempre directa, soltó lo que muchos pensaban pero nadie se atrevía a decir. Yo solo espero que Raquel no esté metida en algo que ni ella misma pueda controlar. Porque cuando una persona se ve con tantas deudas, con el marido en la cárcel y con la prensa encima, puede pasar cualquier cosa. El comentario cayó como una losa. Algunos colaboradores se miraron entre sí, conscientes de que el ambiente estaba cargado. Y entonces, como si el destino esperara su momento, entró una nueva información en directo. Un correo que el programa había recibido desde Francia confirmaba que Isi se encontraba efectivamente en prisión preventiva, pero pendiente de juicio por un asunto relacionado con sustancias ilegales. El plató enmudeció. Nadie se atrevía a mirar a cámara. Era la primera vez que llegaba una confirmación oficial. Y aunque el correo no mencionaba a Raquel directamente, todos entendieron lo que eso implicaba. Que su marido no solo estaba detenido, sino acusado de un delito grave. De repente, la sombra de la sospecha se extendió sobre ella. ¿Sabía Raquel a qué se dedicaba realmente su marido? ¿Había mirado hacia otro lado durante meses? ¿O estaba pagando las consecuencias de confiar en la persona equivocada? Emma García, con ese tono de empatía que la caracteriza, cerró la emisión de ese bloque con una frase demoledora. A veces el amor nos ciega, y no vemos el precipicio hasta que ya es demasiado tarde. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que lo peor estaba aún por venir. Porque, según nuevas fuentes, Emma y su equipo tenían preparada una segunda parte del reportaje, con documentos inéditos que no solo hablaban de Isi, sino del lado oscuro de Raquel Mosquera. Quédate porque lo que viene ahora va a ser un auténtico bombazo. Nadie estaba preparado para lo que se iba a revelar. Ni los colaboradores, ni los espectadores, ni siquiera la propia Raquel Mosquera, que en ese momento seguía guardando un silencio tan espeso como el aire en aquel plató. Emma García lo anunció con su habitual calma, pero sus palabras sonaban como un cañonazo. Tenemos documentación nueva que cambia por completo la visión del caso Mosquera. En la pantalla apareció un rótulo, el lado oculto de Raquel Mosquera. Las luces bajaron ligeramente, el público se removió en sus asientos y el realizador enfocó el rostro de Emma, que mantenía la mirada fija en cámara.
Hasta ahora hemos hablado de deudas, de la detención de Easy y de rumores, pero lo que os vamos a mostrar ahora tiene que ver con la gestión interna de su empresa y con ciertos movimientos financieros que podrían explicar muchas cosas. Silencio absoluto. Ni un murmullo. Saúl Ortiz fue el encargado de contarlo. En sus manos tenía unos documentos procedentes del registro mercantil y de fuentes financieras cercanas al entorno de Raquel. Lo que nos encontramos, Emma, fue algo que no esperábamos. No se trata solo de una peluquería en números rojos. Hay movimientos de dinero, transferencias internas y préstamos a nombre de la sociedad Carrasco y Mosquera S.L. que no cuadran con la actividad del negocio. Los colaboradores se miraron incrédulos. ¿Estás hablando de irregularidades?, preguntó Emma con cautela. Saúl asintió. Sí, posibles irregularidades. Y, sobre todo, una serie de pagos que coinciden con los meses previos al viaje de Raquel a las Antillas francesas. El dato encajó como una pieza perfecta en un rompecabezas que llevaba semanas incompleto. Según la información del programa, Raquel habría hecho 2 transferencias importantes, una de ellas por valor de más de 30.000 euros, a una cuenta con destino en el Caribe. Nadie podía asegurar para qué eran, pero la coincidencia temporal con la detención de Easy encendió todas las alarmas. Emma, con gesto serio, intentó poner prudencia. No estamos diciendo que haya delito, pero sí que hay movimientos que llaman la atención. Y ahí saltó otro bombazo. Una fuente cercana a la pareja aseguró que Raquel sí sabía que su marido estaba en problemas mucho antes de que se hiciera público. De hecho, habría intentado solucionar un asunto económico en su nombre, sin imaginar que eso la dejaría expuesta. Raquel quiso protegerlo, y en ese intento se metió en un lío que ahora se le ha ido de las manos. Así lo resumió Quique Calleja, y la frase retumbó en el plató como una sentencia. Porque el lado oscuro que Emma y su equipo destaparon no tenía que ver con un delito concreto, sino con la otra cara de Raquel Mosquera, la mujer que no confía, que manipula el relato, que calla cuando debería hablar y que, según quienes la conocen, haría lo que fuera por mantener su imagen. Un colaborador lo explicó sin tapujos. Durante años, Raquel ha vendido la imagen de víctima, de mujer fuerte y transparente. Pero detrás hay una persona obsesionada con el control, con mantener su versión intacta, incluso cuando las pruebas dicen lo contrario. No soporta la crítica, y cada vez que alguien la contradice, lo amenaza con demandas. Y esa afirmación se reforzó con un dato demoledor. Raquel había enviado un burofax a una conocida revista advirtiendo de acciones legales si publicaban detalles de la detención de Easy. Es decir, intentó frenar la noticia antes de que saliera. El público no daba crédito. Algunos colaboradores se mostraban incluso incómodos. Emma, consciente del peso de lo que se estaba diciendo, quiso cerrar el bloque con un mensaje claro. Raquel siempre ha presumido de hablar claro y de no tener nada que esconder, pero las contradicciones están ahí. La gente cambia cuando tiene miedo, y ella ahora mismo lo tiene, miedo a perderlo todo. Porque ya no se trataba solo de una crisis matrimonial ni de un negocio en quiebra, se trataba de una mujer enfrentada a su propia reputación, a la duda pública y a la sombra de su pasado. Y por si fuera poco, las cámaras de fiesta seguían en París, esperando captar la imagen que podría cambiarlo todo, la de Raquel entrando una tercera vez a la prisión para visitar a su marido. Parecía que ya no podía ir a peor. Pero ocurrió algo que lo cambió todo. El ambiente en el plató de fiesta era de máxima tensión. Después de haber desnudado la parte más incómoda del pasado financiero de Raquel, todos esperaban la conexión en directo con París. Y lo que transmitió la reportera Arabella Otero desde la puerta de la prisión de Fresnes dejó sin aliento a más de uno. Emma, acabamos de recibir una confirmación por parte de una fuente interna del centro penitenciario, comenzó diciendo Arabella, visiblemente seria. Y lo que nos cuentan cambia por completo lo que sabíamos hasta ahora. Las miradas se cruzaron en el plató. Nadie respiraba. Emma García, con ese tempel de presentadora que huele el momento exacto en que va a saltar la noticia, le pidió que continuara. Arabella, ¿qué te han dicho exactamente? La reportera tomó aire. Nos confirman que Raquel Mosquera no ha venido aquí solo como visitante. En una de sus visitas, según esta fuente, entregó documentación y gestionó un envío que fue retenido temporalmente por seguridad penitenciaria. No se trataba de un simple paquete personal, sino de algo que llamó la atención de los funcionarios. Un murmullo recorrió el plató. Emma levantó una ceja. ¿Qué tipo de documentación? Arabella, prudente pero firme, contestó, no lo sabemos con certeza, Emma, pero se cree que eran papeles relacionados con cuentas bancarias y propiedades. Los funcionarios tuvieron que revisar el contenido antes de permitir que llegara a manos de Easy. Y ese detalle ha despertado sospechas. Lo que pasó a continuación dejó a todos boquiabiertos. Desde Madrid, Saúl Ortiz tomó la palabra. Es decir,
que mientras en España ella decía que guardaba silencio y se mantenía al margen, en realidad estaba actuando a espaldas de todos. Exactamente. Y eso explicaba el silencio absoluto de Raquel en redes, las amenazas de demanda, e incluso los rumores de que estaba asesorándose con un penalista. Porque si esos documentos tenían que ver con movimientos de dinero o bienes compartidos, Raquel podría estar intentando protegerse legalmente antes de que el caso de Isi saliera a juicio. En ese instante, Emma lanzó la pregunta que heló la sangre en el plató. Arabella, ¿hay posibilidad de que Raquel esté siendo investigada en Francia? La reportera dudó un segundo. Oficialmente, no. Pero según la fuente que nos ha hablado, las autoridades francesas sí están analizando todos los vínculos económicos de Isi, y eso incluye a su entorno directo. Así que, aunque no haya una acusación formal, Raquel está bajo el radar. El público explotó en un murmullo de incredulidad. Algunos colaboradores se miraban entre asustados y fascinados. Era la primera vez que alguien se atrevía a decirlo tan claro. La mujer que siempre había presumido de transparencia podría estar, sin saberlo o no, dentro de la misma trama que llevó a su marido a prisión. Y mientras todo eso se decía en directo, desde la redacción de Fiesta llegaba otro dato que remataba la jugada. Raquel habría cancelado su contrato de alquiler en Las Rozas y trasladado varias de sus pertenencias a un lugar desconocido. Nadie sabía dónde estaba exactamente. Ni vecinos, ni compañeros de trabajo, ni amigos cercanos habían vuelto a verla en persona. Emma, mirando a cámara, fue contundente. Raquel, si nos estás viendo, este es el momento de hablar. Este silencio solo te hace más daño. Pero no hubo respuesta. Ni llamada, ni comunicado, ni mensaje en redes. Solo silencio. Un silencio que sonaba a miedo, a estrategia, o a ambas cosas. Lo más grave de todo, añadió Saúl Ortiz, es que la peluquería lleva semanas cerrada. Ni una cita, ni una clienta, ni un movimiento. Como si se la hubiese tragado la tierra. Belén Rodríguez cerró con una frase que lo resumía todo. Raquel está desaparecida, y eso, en televisión, siempre es mala señal. Y mientras en el plató se debatía sobre su paradero, una filtración de última hora sacudió las redes. Un testigo afirmaba haberla visto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, comprando un billete de ida. ¿Destino? Nadie lo sabía. Pero los rumores apuntaban a algo que dejaría a todos sin aliento. Quédate, porque lo que vas a escuchar ahora va a cambiarlo todo. La noticia corrió como la pólvora. Raquel Mosquera había abandonado España. Las imágenes no tardaron en llegar. Una grabación borrosa, tomada con un móvil en el aeropuerto de Barajas, mostraba a una mujer rubia, con gafas de sol y capucha, caminando deprisa hacia el mostrador de embarque. No era difícil reconocerla. Era ella. Y el destino del vuelo no dejaba lugar a dudas. París. En el plató de Fiesta, Emma García mantenía la compostura, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Llevamos días intentando hablar con Raquel y nadie contesta al teléfono. Pero hoy tenemos la confirmación de que ha vuelto a viajar a Francia. La pregunta es, ¿por qué? Quique Calleja, siempre comedido, se adelantó. Por lo que nos dicen, podría estar intentando reunirse con su abogado francés y aclarar su situación. No hay acusación formal contra ella, pero sí un interés de las autoridades por entender cuál fue su papel en los movimientos económicos de su marido. Belén Esteban, con esa mezcla de emoción y rabia que la caracteriza, estalló. Pero que de la cara ya. Si no tiene nada que ocultar, que lo diga. Porque esto cada vez huele peor. Y esa frase encendió el debate. Porque mientras unos defendían que Raquel simplemente huía del acoso mediático, otros empezaban a pensar que su silencio era una estrategia para protegerse legalmente antes de que la justicia francesa o la prensa española la acorralaran. Desde París, Arabella Otero intervenía de nuevo, esta vez con la voz temblorosa por la intensidad del momento. Emma, acabo de recibir una confirmación. Raquel está aquí. La acaban de ver entrando en un hotel a menos de 3 kilómetros de la prisión de Fresnes. El plató estalló. Algunos colaboradores se quedaron literalmente con la boca abierta. Emma pidió silencio y miró a cámara, con el tono grave que solo usa en las grandes exclusivas. Estamos en disposición de confirmar que Raquel Mosquera se encuentra ahora mismo en París. Lo que no sabemos es si su visita tiene que ver con su marido o con las nuevas informaciones que la implican a ella directamente. Y entonces llegó la filtración más impactante de toda la noche. Desde redacción, uno de los productores entregó a Emma un sobre cerrado con documentos. Es un informe de un despacho de abogados franceses, explicó. En él se confirma que Raquel contrató representación legal en Francia hace más de un mes, justo cuando se conoció la detención de Isi. El público se quedó helado. Eso significaba que ella sabía perfectamente lo que estaba pasando y que su silencio no era casualidad,
sino una táctica calculada. Emma, visiblemente sorprendida, leyó uno de los párrafos en voz alta. La señora Mosquera solicita asesoramiento para garantizar la protección de sus bienes personales ante posibles vinculaciones con causas abiertas en territorio francés. El plató se vino abajo. Belén Rodríguez exclamó: «Ahí lo tienes». Sabía lo que venía y ha intentado blindarse antes de que el escándalo la salpique. A partir de ese momento, las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales ardían. Cientos de mensajes dividían al público. Unos defendían a Raquel como una mujer desesperada intentando proteger a sus hijos, mientras otros la señalaban directamente como cómplice silenciosa. «Lo que está pasando con Raquel Mosquera es de película», decía un tuit viral. «De empresaria y viuda ejemplar a estar en el punto de mira de la justicia francesa. Todo por amor». En paralelo, se confirmó que su peluquería seguía cerrada y que varios proveedores habían iniciado reclamaciones judiciales para cobrar lo que se les debía. Una crisis total, personal, económica y mediática. Emma García, intentando mantener la calma, cerró esa parte del programa con una frase que se hizo tendencia esa misma noche. «A veces, el silencio no protege. A veces, el silencio condena». Y mientras el programa terminaba en España, en París sucedía algo que nadie esperaba. Cámaras locales captaron a Raquel entrando en la prisión por una puerta lateral, acompañada por dos hombres con aspecto de funcionarios. ¿Visita a su marido, o algo más? Esa imagen, borrosa y breve, iba a desencadenar la reacción más fuerte del caso. Porque lo que Raquel hizo dentro de esas paredes cambió definitivamente la historia. No te vayas todavía, porque lo que viene ahora es el golpe final. Eran casi las 9 de la noche cuando el programa Fiesta recibió las imágenes que cambiarían todo. Un vídeo grabado por un fotógrafo freelance en París mostraba a Raquel Mosquera entrando en la prisión de Fresnes por una puerta lateral, custodiada por dos funcionarios franceses. Nadie sabía exactamente qué hacía allí. Lo único seguro era que aquella visita no era una más. En el plató, Emma García pidió silencio absoluto. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. «Atención a lo que vamos a ver ahora», dijo, conteniendo la respiración. En pantalla, el vídeo mostraba a Raquel bajando de un coche oscuro, con gesto serio y mirada fija al suelo. No llevaba maquillaje, ni gafas, ni sonrisa. Parecía una mujer agotada, derrotada, pero también decidida. Arabella Otero, en conexión en directo desde las inmediaciones de la prisión, lo confirmaba. «Emma, fuentes penitenciarias nos aseguran que la reunión duró casi 2 horas. No fue una visita conyugal ni familiar. Fue una reunión con el equipo legal de Isi en la propia prisión. Y lo más sorprendente es que Raquel entregó una serie de documentos que están siendo analizados ahora mismo por las autoridades». El plató estalló. Nadie podía creerlo. Emma, impactada, solo acertó a preguntar: «¿Documentos de qué tipo, Arabella?». La reportera respondió con voz grave: «No podemos confirmar el contenido exacto, pero se habla de contratos de sociedades, movimientos bancarios y autorizaciones notariales. Todo apunta a que Raquel estaría colaborando con la defensa de su marido, pero a cambio de una condición». Lo que pasó a continuación dejó al plató mudo. Arabella continuó: «Raquel habría firmado un acuerdo confidencial para desvincular completamente sus bienes y los de sus hijos de cualquier actividad relacionada con Isi. Es decir, habría entregado información a las autoridades a cambio de blindarse legalmente». Un silencio helado recorrió el estudio. Era el giro más inesperado de todos. La mujer que durante semanas había guardado silencio, que había amenazado con demandas y se había presentado como víctima de una persecución mediática, había colaborado con la justicia francesa. Emma, muy seria, resumió lo que todos estaban pensando. Raquel ha elegido protegerse. Y en ese intento, ha dejado claro que su prioridad no es el amor, sino sobrevivir. Las reacciones no tardaron en llegar. En redes, la noticia se volvió viral en cuestión de minutos. Algunos la aplaudían por tener la sangre fría de salir del agujero a su manera. Otros, en cambio, la señalaban sin piedad. «Se ha vendido para salvarse», escribía un usuario. «No la juzgo. Hizo lo que cualquiera haría si viera su mundo derrumbarse», respondía otro. En el plató, Belén Esteban se mostraba entre enfadada y triste. «Yo la he defendido muchas veces, pero esto me supera. Porque ha mentido. Ha jugado a la víctima cuando sabía perfectamente lo que pasaba». Quique Calleja, con su tono más analítico, intentó poner perspectiva. Raquel ha estado sola. Sin Pedro, sin apoyo, con un negocio hundido y un marido entre rejas. Lo que ha hecho puede no gustar, pero era su única salida. Ha querido salvar a sus hijos, su nombre y lo poco que le queda. Y mientras todos debatían,
Emma miró a cámara para cerrar el programa con una frase que ya es historia. Hoy se ha roto la imagen de Raquel Mosquera. Pero quizás, entre tanta oscuridad, por primera vez hemos visto quién es realmente. Las luces del plató bajaron. El público aplaudió en silencio, sin saber si lo que acababan de presenciar era un final o el inicio de un nuevo capítulo en la vida de una de las mujeres más mediáticas de la televisión española. Horas después, desde su cuenta de Instagram, Raquel publicó una única frase que lo decía todo. Cuando llegue el momento, hablaré. Y lo haré muy clarito, como siempre. El post se llenó de miles de comentarios en cuestión de minutos. Y así, entre rumores, documentos, lágrimas y silencios, Raquel Mosquera volvió a convertirse en el epicentro del huracán mediático. Porque si algo ha quedado claro después de todo esto es que, en el mundo del corazón, nadie está a salvo. Ni siquiera ella. Y lo que venga a partir de ahora, promete ser todavía más explosivo.